Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 29. Juan capítulo 14, versículo 29. Y la palabra dice así: y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca creáis. Amén. Le voy a pedir a todo aquel que pueda arrodillarse para tener una palabra de oración por los diezmos, las ofrendas y las peticiones que tenemos aquí, que anotamos cada semana. Acordémonos de estudiar, de orar por ellas durante toda la semana. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y exaltado sea tu nombre, Señor. Amén. Damos gracias, Padre, Señor, por todas tus bendiciones, por habernos traído con bien, Señor, a tu hogar en este día, Señor. Pedimos en especial por los diezmos y las ofrendas, Padre. Te pedimos que las bendigas, Señor, que sean utilizados, Señor, para tu mensaje, para traer a todas esas almas que perecen allá en el mundo, Padre. También pedimos que bendiga, Señor, y multiplique lo que quede en nuestros bolsillos, Señor. Rogamos en especial por las peticiones, Señor, que han sido anotadas en la libreta. Usted las conoce a cada una de ellas, Señor. Amén. Usted es nuestro médico, nuestro psicólogo, nuestro todo, Señor. En fin, rogamos, Señor, que usted las escuche, Padre amado, que oremos por ellas durante toda la semana, Señor. Amén. Y, Señor, sabemos que usted las va a escuchar y contestar a su tiempo, Padre. Ayúdanos a tener fe en eso, Señor amado. Amén, Señor. Rogamos, imploramos, Señor, por el predicador en este día, Señor. Queremos escuchar palabras suyas, Señor, del cielo que nos trae en este día. Y pedimos, Señor, que lo bendiga, Padre amado, y le des la sabiduría, Señor, para ayudarnos, Señor, y entender el mensaje que tienes para nosotros. Amén. En Cristo Jesús lo rogamos y lo imploramos. Amén. 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 Vamos a probar, tenemos audio, señor director. Bien, gracias. Un saludo para cada uno de ustedes en esta hermosa mañana del Señor. ¿Es hermosa la mañana de hoy, hermanos, sí o no? A pesar de la lluvia allá afuera, es hermosa porque estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Venimos a escuchar su palabra. Yo pasé, cuando venía para acá, estaba lloviendo bien fuerte cuando yo venía en camino con mi esposa y pasamos ya llegando aquí a la iglesia, pasamos allí por donde está el estadio y bajo esa lluvia habían habían rótulos así como de estacionamiento y habían conos, o sea, los conos esos que ponen para dividir las calles y dividir así el tráfico. Le dije yo a mi esposa, qué raro, hoy con esta lluvia hay actividad en el estadio. Y aparentemente sí la había, porque habían 2 personas paradas bajo la lluvia sin sombrilla, esperando que abrieran el portón para ellos entrar. Yo dije, bueno, espero que encontremos ahí los hermanos también esperando entrar a la iglesia, bajo la lluvia. Ay, hermanos, así que Dios nos ayude a nosotros, que si esas personas sienten tanto ese deseo por las cosas de este mundo y bajo cualquier inclemencia del tiempo están allí a primera hora, nosotros también sentamos ese fervor cuando el Señor nos permite venir a su casa de oración. En esta hora vamos a comenzar una serie de temas muy importantes que esta serie la he titulado Eventos del tiempo del fin antes del cierre de la gracia. Van a ocurrir muchos eventos, hermanos, antes de que se cierre la gracia en el cielo, que nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta, como pueblo de Dios, a cómo prepararnos para que cuando la gracia se cierre, o el probation time, como
suena en inglés. Me gusta más la expresión como la sierva del Señor la dice en inglés, probation time, o sea, el tiempo de prueba. Cuando ese tiempo termine, pues ya la gracia quedará cerrada para toda la raza humana y ya no va a haber oportunidad de salvación. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes de que viniera la destrucción por el diluvio, se cerró una puerta. ¿Recuerdan, hermanos? Se cerró la puerta del arca. ¿La puerta se cerró después del diluvio o antes del diluvio? Antes de que viniera la ira de Dios sobre esta tierra. También se cerrará una puerta en el cielo, hermanos, antes de que venga o que caiga sobre esta tierra la ira de Dios. Bien, el título de este tema de hoy es, ustedes lo ven ahí en pantalla, la crisis venidera. Si desean anotar todos estos textos, siéntanse libres de hacerlo. Aprovechamos para darle una bienvenida también a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos están sintonizando a la distancia, donde quiera que nos estén sintonizando, bien sea en este territorio de Norteamérica, donde nosotros transmitimos estos programas, sea en Centro, Suramérica, el Caribe o Europa, o cualquier otro continente, le damos la bienvenida. Esperamos de que esta serie de temas que hemos de seguir desarrollando en las próximas semanas, si el Señor me da la vida, por supuesto, estarán enfocados a todos estos eventos que tomarán lugar antes de que se cierre la gracia en esta tierra. Bien, vamos entonces a hablar un poco acerca de esos eventos antes del cierre de la gracia o tiempo de prueba. Hoy vamos a tocar algunos de ellos y durante los próximos 4 sábados, si el Señor nos permite, estaremos tocando otros temas más muy importantes, queridos hermanos. Se habla muy poco de esos temas hoy dentro del pueblo de Dios. Y yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué se habla tan poco de esto, siendo que estamos tan cerca al cumplimiento de todos estos eventos? Es cuando más debería estarse hablando, ¿no lo creen ustedes? Bien, Juan capítulo 14, versículo 29, que fue la lectura de hoy, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Dijo quién? Jesús. Esas palabras las dijo Jesús. Para que cuando suceda, creáis. O sea, hoy usted está aquí, no está por pura casualidad. Usted no ha venido hoy por pura casualidad a este lugar en esta mañana. El Señor quiere que usted escuche este mensaje, hermano. ¿Sabía usted eso? Dios desea que usted y yo entendamos este mensaje de hoy para así preparar nuestras vidas, para que antes que suceda lo que ha de suceder, creamos que lo escuchamos aquí en este lugar. Creamos que lo estudiamos en la palabra de Dios. También el libro de Lucas, Jesús dijo unas palabras en Lucas capítulo 21 y el versículo 28. ¿Qué dijo Lucas? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas, hermanos? Las cosas que tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo, o sea, las señales que Cristo dejó establecidas en su palabra. Cuando esto comience a suceder, dijo Jesús, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén por eso, hermanos. Porque estaba leyendo yo un devocional que yo leo en inglés, escrito por un pastor adventista hace muchos años atrás, y decía él que él conoció el mensaje adventista y su familia se convirtieron al mensaje adventista pocos años después de la Primera Guerra Mundial. Y cuando él era niño, como unos 8 o 9 años, le preguntaba a su mamá, mami, decía el devocional ayer, mami, ¿cuándo viene Jesús? Bueno, estamos hablando a principios del siglo XX, que tomó lugar la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo viene Jesús? Y la mamá le respondía, hijo, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero yo creo, decía la madre ahí en el devocional, la madre le respondía al niñito,
Yo creo que no va a tardar más de 5 años. Hermanos, ¿cuántos años ya han pasado y Jesús no ha venido? El autor de este devocional decía, ¿hemos ya perdido la esperanza en la segunda venida de Cristo, queridos hermanos? Lucas capítulo 21, versículo 34, nos dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Hay afanes en esta vida? ¿Hay afanes en Norteamérica? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por eso es que el Señor Jesús nos dice a nosotros en esta mañana a través de este texto de Lucas 21, 34, que debemos de mirarnos a nosotros mismos. Muy importante, un consejo muy sabio. No mirar yo al hermano que está al lado mío. ¿Cómo se está portando él? ¿Se está portando bien? ¿Se está portando mal? ¿Está viviendo a la altura de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra? Déjame ver. ¿Qué testimonio está dando? Dice, mirad también por vosotros mismos. O sea, yo tengo que mirarme a mí mismo para ver si yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y mi corazón no está cargado de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque puede venir de repente sobre nosotros aquel día. Así que quitemos hoy, a partir de hoy, hermanos, quitemos la mirada del hermano que está al lado mío o la hermana que está al lado mío. Y mirémonos a nosotros mismos de ahora en adelante. Porque nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo un día individualmente. Y tendremos que darle cuenta a Dios. La hermana Onyx habló de eso, habló de los talentos en el devocional de esta mañana. Cada uno de nosotros tendremos que darle cuenta al Señor individualmente. Por eso es que nosotros necesitamos mirar, como dice ahí, mirad también por vosotros mismos y por vuestros corazones. Bien, necesitamos saber o conocer el tiempo en que estamos viviendo, porque muchos estarán predicando un mensaje de paz y seguridad. Habían 2 mensajes en los días de Jesús. Yo sé que el hermano Fran no llegó hasta ahí porque esas clases están tan interesantes que uno se puede quedar ahí mucho tiempo. Pero recuerden, hermanos, que en los días de Jesús, cuando Jesús resucita, habían 2 mensajes corriendo simultáneamente. Lo vemos en las Escrituras. Unos decían, no, el cuerpo se lo robaron los discípulos, eso es mentira que ha resucitado. Pero los muertos que habían resucitado decían, sí, ese hombre resucitó porque nosotros resucitamos también. Habían 2 mensajes. ¿Por cuál de los 2 mensajes se inclinaban más los discípulos? ¿Por el que predicaban los muertos que habían resucitado o por lo que tal vez estaban predicando los líderes de la nación judía? Por lo que estaban predicando los líderes de la nación judía. Porque cuando María llegó con la noticia de que Jesús había resucitado, ¿qué dijeron ellos? No, esta mujer está loca. Estaban encerrados en el aposento alto por miedo ¿a quién? A los judíos. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál mensaje necesitamos creer hoy. Noten lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ustedes saben que yo a veces resalto ciertas palabras en amarillo. Hay veces pongo corchetes. Los corchetes que ustedes van a ver en algunos textos bíblicos son puestos por este servidor para yo enfatizar un poco el texto que estamos citando o la lectura del Espíritu de Profecía que yo les estoy citando para poder entender mejor. Pero aquí está hablando de qué pueblo, hermanos. Del pueblo profeso de Dios, el pueblo de Israel en los días de Jeremías. ¿Qué predicaban los líderes de este pueblo en ese entonces? Paz y paz. Y curan la herida de mi pueblo, ¿con qué? Con liviandad. O sea, un mensaje, hermanos, que no reprendía, ¿qué cosa? El pecado. O sea, un mensaje que le decía al miembro de la iglesia, no te preocupes, Dios te va a salvar en tus pecados. No te preocupes, Dios es amor. Eso es, hermanos, curar la herida del pueblo de Dios con liviandad.
Vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13 y el versículo 10 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, nuevamente vuelve a mencionar el pueblo de Dios, diciendo que paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían ¿con qué? Con lodo suelto. Aquí hay personas que saben de construcción, el hermano Moisés, por ejemplo. Hermano Moisés, ¿puede una pared, una estructura permanecer fuerte solamente con lodo suelto? ¿Qué usted cree? ¿Qué va a suceder con esa pared? Va a colapsar, hermanos. O sea, un mensaje endeble, tibio, no va a soportar el peso de la estructura. Y eso era lo que estaba sucediendo en los días de Jeremías y en los días de Ezequiel. Los líderes del pueblo estaban predicando un mensaje muy suave y que estaba este mensaje tan suave arrullando a los miembros de la iglesia en sus pecados. ¿Estará sucediendo eso hoy dentro del pueblo profeso de Dios? Vamos a ver qué escribió la sierva del Señor. Escuchen esta cita tan interesante que vamos a leer. No sé si ustedes tienen este libro. Es un libro que salió en un tiempo atrás, no sé si todavía lo publican, se llama La Voz, su educación y su uso correcto. Yo tengo ese librito en casa, no sé si alguno de ustedes lo tiene, pero escuche lo que ella escribió en la página 254 de este libro. En este tiempo, ¿en cuál tiempo, hermanos? En este tiempo Dios no aceptará mensajes adormecedores ni apagados. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, estamos viviendo en un tiempo, casi terminando el tiempo de gracia en el cielo. Estamos viviendo los días finales de la historia de esta tierra. O sea, Dios dice que en este tiempo no aceptará mensajes adormecedores, mensajes que duerman a la iglesia. Esos son los mensajes de paz y seguridad. No se preocupen, todo está bien. Todo está bien. Un comentario, una nota. Antes de que venga ese día que Cristo hace mención en Lucas 21, 34, necesitamos estar atentos a los acontecimientos que tomarán lugar antes de que venga ese día grande y terrible. Hay una advertencia que dejó Jesús en su palabra. Vamos a ver cuál es esa advertencia que dejó Jesús en su palabra, queridos hermanos. La vamos a ver a continuación. Eso está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El mismo cuadro que estamos viendo hoy en este tiempo. Nada diferente. Sigue diciendo, versículo 39. Y no entendieron. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Ve que esa palabra está en amarillo? Está resaltada. Esa palabra en griego, entendieron, usted lo puede buscar en el diccionario griego si lo tiene, es ginosko y significa saber, entender o conocimiento. O sea, cuando nosotros leemos el espíritu de profecía acerca de la raza antediluviana, eran personas superdotadas. Ustedes lo han leído, ¿verdad que sí? En Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia, dijo Jesús, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Y noten lo que agrega Jesús. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús en esta mañana? Que Cristo, cuando Él venga, va a encontrar una generación que no entendieron. O sea, va a encontrar una generación carente de entendimiento o de conocimiento.
Usted dirá, pero hay conocimiento en cuanto a qué, porque hoy por hoy la tecnología que nosotros tenemos ahora, el conocimiento, la ciencia, la medicina, la tecnología, la cibernética, aquí no está hablando de ese conocimiento, hermanos. Mire lo que dice el libro de Efesios, la misma palabra, ginosco. Escuchen lo que dijo Pablo en Efesios 5:17. ¿Qué fue lo que no entendieron los antediluvianos? Que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Efesios 5:17 dice, por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos. Habían 5 vírgenes que eran insensatas, recuerdan, y 5 vírgenes prudentes. Sino entendidos. Ahí está la palabra ginosco, en griego, la misma palabra de Mateo 24:37. ¿De cuál sea qué cosa? La voluntad del Señor. Ahora sí estamos entendiendo, ¿verdad? Les pregunto, ¿cuántos años tuvieron los antediluvianos de oportunidad para entender cuál era la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cuánto, hermanos? 120 años. No es que no entendían a Noé, el lenguaje de Noé. No es que Noé hablaba en chino y ellos no lo entendían. No, sino que no aceptaron el mensaje enviado por Dios a través de su siervo, ¿qué? Noé. Dice Pablo, si no entendido de cuál sea la voluntad de qué, del Señor. En esta mañana nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál sea su voluntad para mi vida. ¿Y a través de qué nosotros conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra, por supuesto. Así que por eso fue que los antediluvianos fueron barridos por el diluvio. Porque no entendieron la voluntad de Dios, o sea, la rechazaron, en otras palabras. Y eso es lo que está pasando con el mundo hoy. La hermana Onyx lo dijo también en su parte introductoria en esta mañana. Personas que usted va y le quiere regalar un libro, le dicen no, lo rechazan. Un tratado, no, no me interesa. Una invitación a la iglesia, no tengo tiempo. Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos, ven que está entre corchetes, para que nosotros sepamos de lo que está hablando el texto. Porque a vosotros os es dado, ¿qué? Saber, ahí está la palabra ginosco, los misterios del reino de los cielos, o sea, el evangelio. Mas a ellos, ¿quiénes son ellos? Los líderes de la nación judía. No les es dado. ¿Por qué? ¿Sería que Cristo no quería que los líderes de la nación judía conocieran el evangelio? Simplemente porque ellos lo rechazaron. Esa fue la actitud que tomaron los antediluvianos. Por eso dice que vino el diluvio y no entendieron hasta que se lo llevó ¿a quién? A todos. ¿Entendemos nosotros el evangelio hoy, querida iglesia? Es importante que lo entendamos. El evangelio no es solamente decir yo soy cristiano. El evangelio no es solamente levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. El evangelio no es venir a la iglesia cada sábado. El evangelio es una experiencia en la vida del que lo recibe. Como dijo Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. El evangelio transforma la vida del que acepta a Jesús como su salvador personal. Cambia la vida, hermanos. Eso es lo que hace el evangelio en tu vida. Una pregunta: ¿qué indicaciones encontramos en las Escrituras que nos dicen que se acerca un terrible tiempo de angustia para nosotros? Lo leemos en el libro de Daniel, conocido ese texto, lo hemos leído cientos de veces. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Miguel es Cristo, nosotros lo sabemos. El gran príncipe, hoy se habló del príncipe de la vida. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Amén.
O sea, lo importante ahora mismo es si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante saber. Y yo sé que usted se estará preguntando, ¿y cómo yo sé si mi nombre está escrito en el libro de la vida o no? Y si de pronto ya ha sido borrado y yo vengo aquí todos los sábados a reunirme creyendo que estoy salvo y estoy perdido. Bueno, léase Apocalipsis 3:5. ¿Qué dice Apocalipsis 3:5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de los ángeles y delante de mi Padre. Si nosotros estamos venciendo, ¿qué tenemos que vencer? El pecado de nuestras vidas. Si estamos venciendo diariamente, hermanos, el pecado de nuestras vidas, tenga la seguridad y la garantía de que su nombre permanecerá escrito en el libro de la vida. Noten lo que dice la mensajera del Señor. Viene la tormenta. Por eso es que los mensajes de paz y seguridad que se predican en la mayoría de las iglesias del pueblo profeso de Dios hoy, estas citas no se leen. ¿Por qué? Porque los pastores dicen, no. Así nos lo decía un pastor a mí, hermanos, cuando yo vivía en el estado de New Jersey. Esto no crea que esto es cuento. No, esos temas no se predican aquí. Eso asusta a las visitas. Estudien ustedes esos temas en sus casas, pero aquí hay que hablarles a las visitas, hay que hablarles del amor de Cristo, hablarles de Jesús. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Bueno, hay que echarle la culpa a los meteorólogos entonces, cuando en la noticia nos dice que se acerca un huracán que va a tocar costas de la Florida, ¿verdad? Hay que demandarlos a ellos entonces. No, hermanos. Dice que viene una tormenta. Y lo repite, la tormenta que probará la fe de todo hombre. No importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora, ¿cómo? Firmemente arraigados ¿en quién? En Cristo, hermanos. O de otra manera serán desviados por alguna fase del error. ¿Cuántas personas que yo conozco? Yo eso siempre le pido al Señor. Yo sé que ustedes oran también. Pero una de mis oraciones quizás diaria, yo le pido a Dios, perdóname Señor, pero yo no puedo dejar de orar por esto. Una de mis oraciones al Señor es, Señor, ayúdame a no apostatar de esta verdad nunca. Por eso tenemos que estar arraigados firmemente en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Dejad que vuestra fe esté sostenida, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Asíos quiere decir cuando usted se agarra de algo y no se suelta. Asíos firmemente el testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca de los siglos. No cambiéis vuestra fe por ninguna fase de doctrina, por agradable que parezca, que seduzca el alma. Esto está en el libro El Evangelismo, página 265. Qué tremenda declaración, queridos hermanos. Tenemos que aferrarnos a esta verdad que nosotros conocemos. ¿Cómo debería ser nuestra experiencia antes de la crisis que se avecina? ¿Cómo debería ser tu experiencia y mi experiencia? Bueno, vamos a ver qué nos dice Romanos. Empecemos por ahí. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Pueden ir anotando estos textos si así lo desean para que los estudien detenidamente en sus hogares. Dice, y esto conociendo. Ahí está nuevamente la palabra conocer. Los antediluvianos no tuvieron conocimiento. Conociendo, entender, conocer, comprender. ¿Conociendo qué? El tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Esa palabra levantarnos en griego es resucitar. La misma palabra que se usa en los evangelios cuando Cristo resucita de la tumba. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si yo le pregunto a usted cuántos años usted lleva en el evangelio, usted dirá 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, ahora
nuestra salvación está más cerca que hace 30, 40 o 50 años atrás. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca ¿qué? El día. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué tenemos que hacer hoy, hermanos, para estar preparados para esa crisis que se avecina? Desechemos pues, ¿qué? Las obras de las tinieblas, o sea, el pecado. Tenemos que desecharlo de nuestras vidas. Y vistámonos las armas de la luz, o sea, tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo. Andemos es caminar. Caminemos como de día. ¿Solo los sábados? ¿O cuántas veces en la semana, hermana Eunice? Todos los días. Caminemos honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y en envidia. Hoy se habló de las características de los dos príncipes. ¿Se recuerdan? Lo leyó el hermano Frank. Yo estaba muy atento a lo que él estaba diciendo. Y una de las características del príncipe de este mundo es esta que estamos leyendo en este texto. Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Este es el carácter de Satanás. No puede, en otras palabras, la Biblia nos está diciendo a nosotros, no podemos seguir albergando ese carácter en nuestras vidas para estar preparados para la crisis que se avecina. ¿Qué dice el versículo 14? Noten cómo termina. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Yo puse entre corchetes la justicia de Cristo. Tenemos que tenerla puesta todos los días, ¿verdad? O de vez en cuando, hermano Víctor. Todos los días. Y no proveáis, ¿para qué? Para los deseos de la carne. Por eso Pablo dijo, yo he crucificado la carne con sus deseos. ¿Qué dice el libro de Efesios? Estas son palabras del apóstol Pablo. Efesios 5, 15 y 16. Noten cómo dice. Dice, mirad, pues con diligencia. La palabra diligencia, a veces cuando la leemos en nuestras Biblias, a veces no la entendemos. Cuando vamos a un diccionario, arroja este significado. Diligencia es cuidado o esmero. La gente se esmera por muchas cosas en este mundo. Se esmera por estudiar, se esmera por trabajar, pero nosotros nos esmeramos por lo espiritual. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, cómo nosotros estamos caminando delante de los ojos de Dios. No como necios, sino como ¿qué? Sabios. Se nos viene a la mente, ¿qué, hermana Eunice? Las vírgenes, ¿qué? Prudentes o sabias. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Estos son consejos que nos está dando el Señor, hermanos. Como iglesia. Vamos a ver qué sigue diciendo Pablo, qué otro consejo nos da la Escritura. Escuchen bien. Colosenses 1:10. Para que andéis, ahí está la palabra andar, caminar. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debemos andar nosotros en esta tierra, hermana Onyx? ¿Cómo es digno de quién? ¿Del pastor de la iglesia? Del Señor. Agradándole en cuanto, hermanos. En todo, llevando ¿qué? Fruto, los frutos del Espíritu, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Ahí está nuevamente la palabra conocimiento. No entendieron los antidiluvianos y vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, nosotros tenemos que hacer la tarea, en otras palabras, ¿verdad que sí, hermanos? Porque a veces no crecemos espiritualmente. Hay muchas razones, pueden haber muchas razones por las cuales nosotros no crezcamos espiritualmente. Pero una de las peores razones que evitan que nosotros crezcamos espiritualmente es estar mirando los defectos de los demás. Y esa era la doctrina de los escribas y los fariseos, ¿saben ustedes? ¿Recuerdan cuando hablamos, el tema que hablamos recientemente, cuando Jesús les dijo, si vuestra justicia no fuere mejor o mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿no entraréis al reino de los cielos? Los fariseos se distinguían por muchas cosas, eran hipócritas. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Bueno, ¿qué no les dijo Jesús a los escribas y los fariseos? Pero una de las cosas que los fariseos tenían eran que siempre estaban mirando a los demás. ¿Se acuerdan cuando el fariseo y el publicano subieron al templo a orar?
¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y no soy como los demás hombres, ladrones, sinvergüenzas, secuestradores, adúlteros. O sea, el fariseo está siempre mirando los defectos y las fallas de los demás. Por eso dice que debemos de caminar como es digno de ¿quién? O sea, yo tengo que preocuparme de hoy en adelante, querida iglesia, de cómo John Lopera, no Fran de la Mota, no la hermana Eunice, John Lopera está caminando delante del Señor. Eso es lo que yo tengo que pensar y meditar en esta mañana. Josué capítulo 22, versículo 5. El sermón de despedida de Josué al pueblo de Israel. Les dijo, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis, ahí está nuevamente la palabra andar, caminar. Andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, querida iglesia. No es muy difícil lo que pide Dios de nosotros, ¿verdad, hermano Freddy? No necesitamos ir a una universidad a estudiar teología, ni a sacar un grado de divinidades para uno entender estos textos que estamos leyendo. Son sencillos que hasta los niños los pueden entender. ¿El apóstol Pedro lo entendió o no lo entendió? El apóstol Pedro negó a su maestro que lo conocía 3 veces. Pero noten lo que escribió este apóstol. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo debemos caminar diariamente ante el Señor? De acuerdo al apóstol Pedro. En santa y piadosa manera de vivir. Pregunta, ¿será posible que algunos cristianos no estarán preparados para el tiempo de crisis que se avecina a pesar de las advertencias dadas por Dios? Ya estamos viendo las advertencias, están en la palabra del Señor. Vamos a ver qué dijo esta mensajera del Señor nuevamente. Escuchen bien lo que ella escribió. Presten mucha atención a esta cita, hermanos. Mucha atención, por favor. Eso está en Joya de los Testimonios, el tomo 3, página 14. Escuchen qué escribió esta mujer. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. ¿Lo estamos viendo hoy, sí o no? Sí. Más que nunca, ¿verdad que sí? La ciencia procura explicar todo esto, pero no pueden explicarlo. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. Esto es para alegrarnos, querida iglesia, porque esto nos está diciendo que se acerca el Hijo de Dios. Pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. ¿A cuál causa se le está tributando todas estas calamidades que están ocurriendo en el mundo hoy? Al famoso ¿qué? Calentamiento global. O al cambio climático. No es eso lo que aparece en casi todos los noticieros o lo que aparece en las primeras páginas de los diarios en este tiempo. Dice la sierva del Señor, y esto lo escribió hace muchos años atrás, más de casi un siglo atrás. Pero son atribuidas todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, huracanes, tormentas, tempestades, incendios, inundaciones, desastres por tierra y mar, dice ella, son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Por eso que los científicos no saben qué hacer, no encuentran qué hacer. Entonces por eso es que los líderes de las naciones están apelando a buscar soluciones a esto. Tenemos que encontrar una solución al cambio climático. Francisco va a la cabeza de este movimiento, lo vamos a ver a continuación. Pero mire lo que ella habló de los incendios, ¿verdad que sí? Ahí está en la cita. Escuchen bien, este incendio, el incendio forestal conocido como Mendocino Complex,
que arde desde el 27 de julio, eso fue el año pasado, en julio, en el norte de California, o sea, allí en Estados Unidos, se convirtió en el más grande de la historia del estado, al superar las 114.800 hectáreas quemadas. La sierva del Señor ya lo había dicho. Hay muchos hoy que ponen en duda sus escritos. ¿Y qué de este incendio que ustedes ven ahí en pantalla? Mire lo que dice esa página de internet, queridos hermanos. Llevamos semanas viendo apocalípticas imágenes. Oigan bien, así lo dice el comunicado. Apocalípticas imágenes de los devastadores e incontrolables incendios en Australia. La fauna salvaje también está pereciendo entre las llamas. Las poblaciones de uno de los animales más emblemáticos de Australia, el koala, está disminuyendo drásticamente. Cada día surgen más evidencias, oigan bien lo que dice este comunicado, cada día surgen más evidencias que muestran que el cambio climático está agravando los incendios forestales, causando un grave sufrimiento humano y una gran degradación del medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la causa de todo esto según los científicos? El cambio climático. ¿Y qué había dicho la sierva del Señor? Que estaban diciendo, que iban a decir los científicos, que esto era causa, pero no era la verdadera. Escuchen lo que dice ahí, este es un comunicado también de una noticia en internet, un diario llamado El Perfil. Mire lo que dice ahí. Estados Unidos sufrió 14 desastres climáticos que costaron $1.000 millones o más en el año 2019. ¿Cuántos desastres climáticos? 14 desastres climáticos. La sierva del Señor no se equivocó. Vamos a leer otra cita de otro diario que se llama El Perfil. Mire lo que dice aquí. Las inundaciones de los ríos Missouri, Mississippi y Arkansas causaron daños por $20.000 millones del total de $45.000 millones, dijo la agencia el miércoles en un comunicado. Aunque la cifra de catástrofes con un costo de $1.000 millones en 2019 estuvo cerca de la media de los últimos 5 años, fue más del doble de la norma histórica ajustada a la inflación de 1980. Elperfil.com, 9 de enero del 2020. Esto fue reciente, esta noticia. La mensajera del Señor no se equivocó. Vamos a ver un video. ¿Quieren ver este video? Vamos a ver este video, vamos a ver. ¿Estamos listos, señor director? Bueno, vamos entonces. Adelante, señor director. Oh, perdón, señor director. Ok. Vamos a tratar ahora. Adelante, señor director. En mayo cumple 5 años la encíclica de Francisco Laudato Si. Ha pasado el tiempo, pero sus propuestas siguen inspirando ambiciosas iniciativas. Una de ellas es el llamado Manifiesto de Asís, que quiere convertir la crisis climática en una oportunidad para humanizar la economía y la sociedad y renovar la misión de la Unión Europea. Lo han lanzado varias organizaciones italianas y lo han apoyado el primer ministro italiano y el presidente del Parlamento Europeo. Su questo tema
Italia puede liderar los progresos en este ámbito a nivel político, económico y social. Y es que si los esfuerzos en esta dirección no son globales, si no conseguimos convencer no solo a Italia, no solo a Europa, sino a los demás continentes, nunca ganaremos este desafío. En este momento se nos pide a todos no solo que emprendamos un camino, sino que inventemos cómo pavimentar este camino. Y lo queremos hacer poniendo el planeta y la persona en el centro de la solución. Esta es la dirección correcta. El llamado Manifiesto de Asís ya ha sido suscrito por más de 2000 instituciones y líderes de la sociedad italiana. Uno de sus principales promotores es Francesco Starace, consejero delegado de Enel. Esta multinacional energética es una de las 100 empresas más grandes del mundo. Francesco Starace explicó que desde hace años su compañía apuesta por la economía circular, ecológica, basada en fuentes renovables. Cuando se ve lo que hemos logrado en estos 5 años, duplicar el valor de la empresa y hacerla crecer en una dimensión global que en este momento no tiene comparación, se demuestra que entrar en este nuevo tipo de economía, con valor, con determinación, con una pizca de locura al principio, es en realidad lo más lógico y racional, y por eso invito a todos a hacerlo. El manifiesto fue presentado en el Sacro Convento de San Francisco, en Asís. El ambicioso proyecto es una alianza entre ámbitos político, empresarial, cultural y tecnológico. Es mucho más que eliminar para el año 2050 las emisiones de gas que provocan el efecto invernadero. Como hicieron los grandes artistas de la cultura italiana, quiere mostrar la grandeza y la bondad del ser humano. Hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo cociéndose algo debajo de la mesa. Usted ve que ese primer ministro de Italia le está haciendo un llamado, no solo a Italia, a Europa y a todos los continentes. Y se habló de humanizar la economía. ¿Escucharon bien ese audio o ese video? Humanizar la economía. ¿Qué le permite a usted una economía en un país? ¿Qué le permite a usted y qué nos permite a nosotros? Comprar, vender, traficar, por supuesto, traficar productos, negociar, eso es parte de una economía. Entonces, detrás de todo eso, detrás de bastidores, está el poder papal moviendo los cables para que se humanice la economía. Ustedes ven esa página allí. Es una página católica que se llama CatholicNet. Usted la puede conseguir en internet. Eso está en español, en varios idiomas, inglés, italiano, portugués, en fin. ¿Y cómo es el encabezado? Dice ahí, humanizar la economía, unir la eficiencia con la solidaridad. Estas son palabras ¿de quién? De Francisco. Escuchen lo que dice este artículo. Humanizar la economía para continuar siendo un motor que desarrolla la parte más débil de las comunidades, preocupándose por la relación entre la economía y la justicia social, facilitando y alentando la vida de las familias, promoviendo un uso solidario y social del dinero. Ve que todo esto está relacionado con dinero. ¿Y qué más? Y haciendo crecer la economía de la honestidad. Son los estímulos que el Papa Francisco indicó esta mañana. ¿Para quién, hermanos? Para el mundo. De las cooperativas, que recordó en un encuentro con 3.000 miembros del Banco de Crédito Cooperativo de Roma y sus familias. CatholicNet, 29 de enero del 2020. Reciente esta noticia, pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, acuérdese de ese término. ¿Cómo era el término? Humanizar, ¿qué? La economía. Apocalipsis 13, 16 y 17, textos que conocemos. Y hacía, o sea, la imagen de la bestia aquí en Estados Unidos, hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ¿qué? Comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sabe? Cuando ese tiempo llegue, queridos hermanos, esa economía va a ser una economía global y humanizada. ¿Y quién está detrás de todo eso? Roma papal, la primera bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver otro videíto rapidito, este es corto. ¿Estamos listos? Adelante, señor director. ¿Qué pasó, hermano? ¿Me devuelvo? Ok, vamos a devolvernos. Me dice si está listo. Es importante que veamos este video. ¿Está listo? Ok. Yo le doy la señal. Adelante, señor director. Vamos a buscar los consensos necesarios para humanizar la economía global. Vamos a llevar el aperturismo que solicitamos para los capitales también a la gestión de los flujos migratorios. Vamos a poner la misma creatividad y entusiasmo que empleamos en la puesta en marcha de negocios lucrativos, en la búsqueda de soluciones para los que menos tienen. Los millones de personas que recientemente han salido de la pobreza son la mejor muestra de que es posible lograr grandes cosas cuando hay voluntad política. Cuenten siempre con la República Dominicana para avanzar en este camino. Cuenten siempre con nuestro país para trabajar por las grandes mayorías que necesitan de nosotros. Muchas gracias. ¿Qué estamos viendo, queridos hermanos? Vemos viendo el empuje de muchos mandatarios. Suena muy bonito esos proyectos. Nuevamente allí el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ¿verdad? Empujando a una ¿qué? A una economía, a humanizar la economía, o sea, una economía global. Y ahí se va a cumplir, hermanos, la profecía de Apocalipsis 13. Que aquellos que no estén dispuestos a ir de acuerdo a esa agenda del papado, no podrán comprar ni vender cuando ese tiempo llegue. Mire lo que escribió la mensajera del Señor. Escuchen bien, por favor, esta declaración. Esta cita, perdón, está en un libro que se llama, escrito por un pionero adventista. Primeramente vamos a leer esta cita. Urias Smith, noten lo que él escribió. La profecía, se refiere a la profecía de Apocalipsis 13, 16 y 17, no especifica cómo se ha de desarrollar la tiranía sobre las almas y los cuerpos de los hombres. Puede provenir de un hombre. Oigan bien lo que este pionero escribió. Estos cambios que van a venir, que están en Apocalipsis 13, pueden venir de un hombre. Ese hombre, ¿quién es? El obispo de Roma. O de un grupo de hombres políticos. Ahí está las Naciones Unidas. Religiosos, la unión de todas las iglesias. Mire, hermano, ¿qué conocimiento tenían estos pioneros? Si ellos estuvieran viviendo en este tiempo y estuvieran viendo el cumplimiento de esto. O de otro carácter, sigue diciendo. Pero domina ¿qué? A todos. ¿Por qué? Porque va a ser una economía humanizada, global. Pequeños y grandes. Gobierna las finanzas. Pues ricos y pobres sienten su asidero. Rige ¿qué cosa? La economía. ¿Y qué decía Francisco? Hay que humanizar la economía, dice Francisco. Pues nadie puede comprar o vender sin su permiso y marca. Impone la religión porque obliga a todos, so pena de muerte, a que adoren de acuerdo con sus leyes. Wow, hermanos. Qué cita tan contundente. Escrita prácticamente hace casi 100 años atrás. Profecías de Daniel Apocalipsis por Urias Smith, página 249. Si usted tiene ese libro, ahí usted va a encontrar esa declaración.
Ahora sí leemos lo que dice la sierva del Señor. El ministerio de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida. O sea, la unión de todas estas iglesias que se está formando hoy. Todos viven y respiran bajo una atmósfera radicalmente corrompida. ¿Y qué es lo que vemos por delante? Dice la sierva del Señor. Otro concilio general. Una convención mundial, hermanos. ¿Qué es convención? Yo lo busqué en el diccionario. Pacto entre dos o más personas. Alianza evangélica y credo universal. Conflicto de los siglos, página 498. ¿Ustedes recuerdan la encíclica papal Laudato Si? O Laudato Si, ¿recuerdan? Les voy a compartir con ustedes algunos de los fragmentos de esa encíclica papal. Francisco dice: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones, oigan bien, a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza. Todo eso suena muy bonito. A la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Todo eso suena muy bonito. ¿Quién no va a querer ayudar a los pobres? ¿Quién no va a estar de acuerdo a la construcción de más respeto y más fraternidad entre los seres humanos? Todos estamos a favor de eso. Pero saben, hermanos, detrás de todo eso está la agenda de Satanás en esta tierra. Sigue diciendo Laudato Si, miren lo que dice. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión, oigan bien, una sana presión sobre los que tienen poder político. Apocalipsis 13:12, no se equivocó. Y también poder, ¿qué? Económico y social. O sea, hay que presionar, dice Francisco, a los líderes políticos como este presidente de República Dominicana frente a todas las Naciones Unidas, o sea, todos los mandatarios representados allí de todos los países del mundo. Hay que humanizar la economía. Ese es el objetivo de la República Dominicana. ¿Y qué hicieron todas las personas cuando terminó el discurso? Ustedes oyeron los aplausos, ¿verdad que sí? O sea, todos los líderes mundiales están a favor de esa agenda. Y dice, hermano Francisco, hay que hacer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. ¿Qué dice Apocalipsis 13:12? Y ejerce, o sea, Estados Unidos, unido con el protestantismo apóstata, por supuesto, toda la autoridad ¿de qué? De la primera bestia, o sea, el papado, en presencia de ella, y hace, por medio de leyes ejecutivas, por supuesto, que la tierra y los moradores de ella, o sea, los habitantes de Estados Unidos, nosotros que vivimos aquí en Norteamérica, adoren ¿a quién? A la primera bestia, o sea, honrando el falso día de reposo papal, cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Sigue diciendo Francisco en su encíclica Laudato Si. El descanso es una aplicación de la mirada, una ampliación, gracias, de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. ¿De qué descanso está hablando allí Francisco? Así el día de descanso, o sea el domingo, cuyo centro de la Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera, y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Qué astuto es el enemigo, queridos hermanos. Esa es la agenda que Francisco le está presentando a todos los gobernantes del mundo. El día de domingo, el falso día de reposo, hermanos. ¿Para qué? Para presentar al mundo y lograr una economía global, o humanizar, como dice ahí, la economía. ¿Y qué más le metió Francisco, aparte del falso día de reposo,
aparte del cuidado de la tierra y aparte de una sana presión para que cedan a las demandas de Roma, ¿qué más le metió Francisco a estos líderes? Miren lo que dice Laudato Si. Yo me sorprendí cuando leí esta partecita. Dice: María, la madre que cuidó a Jesús, ahora, oigan bien, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Les metió la Virgen María también, hermanos, a todos estos líderes mundiales. ¿Qué les parece a ustedes? Satanás, hermanos, no se cruza de brazos. El papado está trabajando a un nivel que va demasiado rápido, demasiado acrecentado. No para. ¿Por qué? Porque el papado se ha propuesto a cumplir una agenda. Satanás está detrás de toda esa agenda. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de que hay un pueblo en esta tierra, hermanos. El pueblo remanente de Dios, Apocalipsis 12, versículo 17, que no se va a doblegar ante las exigencias de Satanás y de esta agenda maléfica, porque todo esto es una agenda satánica que atenta específicamente contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero noten lo que la sierva del Señor escribió, queridos hermanos. Fieras y espantosas tempestades siembran la destrucción y la muerte en su estela. El incendio devorador arrasa el bosque desierto y la ciudad atestada. La tempestad y el naufragio aguardan a los que viajan en el mar. Accidentes y calamidades amenazan a todos los que viajan por tierra. Oh, mis queridos hermanos, eso lo vemos a diario nosotros. Accidentes y calamidades por tierra amenazan a todos aquellos. ¿Qué más sigue diciendo ella? Los huracanes, los terremotos, la espada y el hambre se siguen en rápida sucesión. Joya de los testimonios, tomo 2, páginas 75 y 76. Terremotos. ¿Quién no recuerda el terremoto que tomó lugar recientemente en Puerto Rico? Un sismo de magnitud 6.4 frente a las costas de Puerto Rico sacudió a la isla. Hambre, ella habla también de hambre, los terremotos, la espada y el hambre. El país, supuestamente la potencia mundial más grande de esta tierra, ¿cuál es? ¿Cuál es? Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? O si no, pregúntele a Donald Trump. Mire lo que dice ese comunicado de noticia, hermanos. 50 millones de personas padecen hambre y pobreza en Estados Unidos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuántos millones? 50. Cuando yo vi esa cifra, yo me alarmé. Y entonces hice una investigación de la población de algunos países de Latinoamérica. Fíjense lo que esta búsqueda me arrojó. Países de Norteamérica o la población de algunos países de Latinoamérica en el año 2019. Colombia, 49 millones de habitantes. Venezuela, 32 millones de habitantes. Argentina, 44 millones de habitantes. Perú, 32 millones de habitantes. Chile, 18 millones de habitantes. Ecuador, 16 millones de habitantes. Guatemala, 17 millones de habitantes. República Dominicana, 11 millones de habitantes. Puerto Rico, 3.7 millones de habitantes. Y Cuba, 11 millones de habitantes. Esto es alarmante, queridos hermanos. Las palabras de esta mujer no nos pueden dejar con duda de que esta sierva de Dios fue inspirada por él. ¿Por qué? Porque dijo: los huracanes, los terremotos, la espada y el hambre siguen en rápida ¿qué? Sucesión. ¿Cómo es posible que el país más poderoso del mundo tenga 50 millones de personas padeciendo de hambre y pobreza? O sea, más de la cantidad de ciudadanos de la gran mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Qué les parece a ustedes? Sigue diciendo esta mensajera del Señor. Mientras que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás traerá enfermedades y desastres hasta que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Oh, mis hermanos, lo que nos espera.
Satanás está ejerciendo su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. La palabra conflagraciones quiere decir un incendio grande. Ahí vemos el caso de Australia y Amazonas. Detrás de todo eso está Satanás. No es el cambio climático, hermanos. Es Satanás porque la gracia se está cerrando y el Espíritu de Dios se está retirando de esta tierra. En los feroces huracanes, en las terribles tormentas de granizo, en tempestades, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, o sea, en los tsunamis y en los terremotos, conflicto de los siglos. Página 589 y 590, edición 1888. Mire esto. El huracán María tocó tierra como huracán de categoría 4 en 20 de septiembre del 2017 allí en Puerto Rico y es considerado el más letal en la historia de Puerto Rico, reclamando la vida de 4.645 víctimas. Cubrió la isla completa prácticamente. Satanás, hermano, está activo. Sigue diciendo la sierva del Señor. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Cuando se implante esa economía humanizada, cuando se implante esa agenda del papado a nivel mundial, todos los desobedientes, hermanos, los que no estén de acuerdo a esta agenda global, serán los causantes de estos males. La clase de la humanidad que ha provocado el desagrado de Dios, oigan bien, cargará todas sus dificultades sobre aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios son un reproche perpetuo para los transgresores. ¿Quiénes van a ser los culpables? Nosotros, los que estemos siendo fieles a los mandamientos de Dios. Se declarará que los hombres ofenden a Dios. Oigan bien, ¿a qué? ¿Por qué? Al violar el descanso del domingo. ¿Qué dice Francisco? Esto no va a cambiar si nosotros no implementamos un descanso dominical. Que este pecado ha traído calamidades, oigan bien, que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente impuesta. Gloria a Dios por el espíritu de profecía, hermanos. Y que los que presentan las demandas del cuarto mandamiento, o sea, nosotros, destruyendo así la reverencia por el domingo, son problemáticos del pueblo que previenen su restauración al favor divino y la prosperidad temporal. Conflicto de los siglos, página 590, edición 1888. Qué glorioso, hermanos. Por eso yo doy gracias a Dios por este don profético. Y este es un llamado que Dios nos hace en esta mañana a nosotros también. Si hemos descuidado nosotros el estudio del espíritu de profecía en nuestros hogares, volvamos nuevamente a estudiar este don que Dios le dio a esta iglesia remanente. En vista de la crisis que vemos y la que se avecina, solo quienes permanecerán firmes en el último gran conflicto. Vamos a ir terminando con estos textos. Primera de Timoteo 2:4, ¿qué nos dice? El cual quiere, o sea Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Necesitamos conocer la verdad que nosotros pretendemos creer. Y ese conocimiento nos va a llevar ¿a qué? A un cambio de vida. Dice la sierva del Señor, conflicto de los siglos 6:51. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió las Escrituras? Esto no es para que me lo conteste, es para que meditemos en ello. Dice allí que solo los que hayan fortalecido, hermanos, su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Es importante que estudiemos las Escrituras hoy, más que nunca, ¿verdad? ¿Qué dice también el conflicto de los siglos, página 683? Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Así que tenemos algo que hacer nosotros. ¿Qué más agrega ella, hermanos? Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes.
a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, páginas 670 y 671. Y finalmente, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, allí mismo, pero la página 515 y 516 dice: se acercan tiempos tormentosos y necesitamos estudiar el verdadero fundamento de nuestra fe. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Por qué creemos lo que creemos? Hay que estudiarlo. Porque hay muchos que se han apartado de este mensaje y han apostatado de la verdad. ¿Por qué? Porque nunca entendieron este mensaje. Cada alma será probada. Cada posición de nuestra fe será examinada. Oigan bien. Y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, arraigados, fortalecidos y firmes, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar. Yo ayer estaba viendo con mi hijo y con mi esposa un pedacito. Yo no veo noticias, pero me llamó la atención porque a veces salen por el teléfono móvil el voto que se hizo a favor si se permitían testigos o no en el Congreso para el caso de Donald Trump, que se está haciendo el juicio para destituirlo. Los republicanos, la mayoría votaron, o sea, hubo bastante parejo, 51-49 creo que fue, en contra. Cuando mostraron una toma de todo el Congreso, hermanos, yo le decía a mi hijo: ¿sabes, hijo? Uno de nuestros pioneros adventistas, que se llamó Alonzo Trevor Jones, estuvo frente al Congreso de los Estados Unidos en 1888. Porque en ese tiempo se iba a pasar la ley dominical, se iba a firmar por el Congreso. Y este hombre, dirigido por el Espíritu Santo, dio testimonio de la validez del sábado, mis hermanos, frente al Congreso pleno de los Estados Unidos. ¿Qué haremos nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros tengamos que compadecer ante los grandes hombres de esta tierra? Porque mire, la cita dice ahí: la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar si nosotros no estamos firmes en el mensaje que creemos. Mateo 10:18, que dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Para qué? Testimonio a ellos y a los gentiles. Si alguna vez Dios habló por mí, dijo ella, llegará el tiempo cuando seré llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que muchos permiten que se malgaste debería dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis que se acerca. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 670. Todas estas citas, hermanos, deberíamos de considerarlas en esta mañana. Juan 5:33, ¿qué dice? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Daremos nosotros testimonio de la verdad que nosotros profesamos creer? ¿O llegaré yo ante el Congreso de los Estados Unidos y les voy a decir a los congresistas republicanos y demócratas: yo llevo en la iglesia adventista 40 años o 50? Dice que será criticada fuertemente nuestra posición como adventista del séptimo día, hermanos, por los grandes de esta tierra. ¿Estamos preparados para ese tiempo? Eso va a tomar lugar antes de que se cierre el tiempo de gracia en el cielo. No, yo no sé cuándo, pero muy pronto. Por eso nosotros tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios como nunca antes. Escudriñar ese bendito libro, hermanos. Levantarnos temprano todas las mañanas a hacer sacrificios. Acuéstese temprano para que se levante temprano. Levantarnos a las 3, 4 de la mañana, estudiar la Escritura, prepararnos para que la palabra de Dios nos alimente y podamos entender lo que nosotros creemos o profesamos creer. Aquí venimos, esto es como una escuela. Aquí nosotros venimos y aprendemos, igual que el estudiante cuando va a la universidad. El maestro le enseña la clase, pero el estudiante tiene que ponerlo en práctica. Lo que ha aprendido
cuando sale y se gradúa y empieza a buscar un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, queridos hermanos, venimos y aprendemos aquí el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde lo vamos a poner en práctica? Ahí afuera. Cuando alguien nos demande de lo que nosotros creemos. Los niños aquí presentes también darán testimonio de lo que ellos creen. Así que nadie se salva. Esto no es solo para los adultos, esto no es solo para los viejitos, es para los niños también. Que Dios nos ayude en esta hora, hermanos. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón en esta mañana. Permita al Señor que podamos abrirle la puerta de nuestros corazones para que Cristo entre en nosotros y podamos tener comunión con Él. Esa cena la podamos tener íntima con Jesús a través del estudio de su palabra y a través del estudio del espíritu de profecía. No descuidemos este don que Dios le dio a esta iglesia, queridos hermanos. Si hemos descuidado, si hemos olvidado estudiar el espíritu de profecía, el pastor Ron Spear decía cuando él vivía, dice, no hay un solo día que yo no me levante, que no estudie mi Biblia y el espíritu de profecía. Nosotros, hermanos, tenemos ese don que Dios le dio a esta iglesia remanente. Abramos nuevamente esos libros, estudiemos esos libros, porque hay muchas verdades escritas en esos libros que Dios ha dejado para su iglesia, para ayudarnos a prepararnos para la crisis que se avecina. Vayamos de rodillas, por favor. Padre Celestial, al ver, Señor, estos acontecimientos que hemos estado estudiando en esta mañana, al ver estos testimonios, estos videos de mandatarios, de jefes de Estado, de líderes religiosos, podemos darnos cuenta, Padre Celestial, que Satanás está trabajando ardua y certeramente para llevar a cabo una agenda que atentará contra la libertad religiosa del pueblo remanente de Dios en esta tierra. Padre de amor y misericordia, si hemos descuidado nuestra preparación, si hemos pospuesto nuestra entrega completamente a ti, en esta mañana le pedimos de todo corazón de que usted nos ayude a hacer un cambio en nuestras vidas. Señor, con tanta evidencia que hemos estudiado en esta hora, no podemos salir de este lugar con la excusa de que no lo sabíamos. Ayúdenos a prepararnos para encontrarnos muy pronto con Jesús, porque sabemos que viene una crisis contra el pueblo de Dios. Nuestra fe va a ser probada, nuestras creencias van a ser puestas en tela de juicio. Tendremos que compadecer ante los grandes de esta tierra, Señor, ante reyes, ante magistrados, ante gobernadores, tal vez ante senadores, tal vez, congresistas, jueces. Por favor, Padre, ayúdanos a aprender tu palabra, Señor. Ayúdanos si hemos descuidado el estudio de su palabra, Señor. Ayúdanos a proponernos individualmente, tanto jóvenes como niños y adultos, a estudiar su palabra cada día, a entenderla, Señor, y a entender el mensaje y la verdad que usted tiene para nosotros en este tiempo del fin. Gracias por escucharnos. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permita que nunca nos falten y usted se los pueda también proveer a aquellos que no lo tienen. Pedimos una bendición una vez más por nuestros hermanos que estuvieron en sintonía también a la distancia de esta programación el día de hoy. Sea con ellos también para que ellos también puedan hacer la preparación que Dios tiene para su pueblo en este tiempo del fin. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.